de toco, é um pouco sozinho, é o caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra na tiradeira, é uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terça, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, pedra, inho, resto, pouco, inho, aco, hidro, ida, ol, oite, porte, passo, ol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Baravana, irirana, 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 irirata, irirana, 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 derira, 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 derira. Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, en una nueva ocasión, en donde como de costumbre nos encontramos todos los días, cada 24 horas, para analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico, les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra edición número 665. Estamos a punto de cumplir nuestros 3 años al aire desde aquel 18 de agosto del 2015 hasta el día de hoy, pues día a día hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevar a ustedes las informaciones más destacadas de nuestro continente americano. Les adelanto algo para el programa del día de hoy. Quizás de toda la semana va a ser el programa más variado. ¿Y por qué variado? Porque durante toda esta semana nos hemos concentrado básicamente en un par de países, máximo 3 países, para analizar lo que ocurre y lo que acontece en estos lugares. Sin embargo, el día de hoy pretendemos, ya que estamos cerrando la semana, ustedes lo conocen muy bien, hacer un paneo de las noticias
al menos en términos de centimetraje, de cantidad de información que se ha compartido en distintas partes y en distintas páginas de nuestro mundo, pues están por allí rodando y que nos toca analizar pues en nuestra edición número 665. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Como siempre, le doy la bienvenida a quienes nos están acompañando en este preciso instante. Me encantaría que me pudiesen dar el feedback si les está llegando de manera correcta el audio. Hicimos un pequeño cambio a los que me están viendo a través de nuestro canal de YouTube y también del Facebook Live. Estoy utilizando, pues, o mejor dicho, no estoy utilizando el micrófono que tradicionalmente he venido manejando durante todo este tiempo. Ahora estamos un poco más relajados, así que me encantaría saber si les está llegando de manera correcta el audio. Bueno, pues nos vamos a Perú. Quiero invitarles a todos a que se incorporen, por supuesto, con nosotros en la discusión que vamos a estar presentando, comenzando con Perú. Ustedes recordarán que nos ha tocado analizar cómo presidente tras presidente en Perú le ha tocado enfrentar a la justicia peruana. Afortunadamente la justicia peruana se ha prestado para investigar, para enjuiciar, para procesar incluso a los máximos mandatarios y exmandatarios peruanos, que hoy día todos los que están vivos, desde Fujimori hasta PPK, absolutamente todos están pasando por procesos judiciales. Y por allí, ustedes saben que ya yo tengo un equipazo que me acompaña día a día a través de Américas Noticias y grandes productoras, porque se han convertido en productoras y productores también, por supuesto. Ya Mónica Salazar desde el Paraguay me levantó la bandera y me dice: ¿qué opinas de la liberación de Humala? Y justamente abrimos, fíjese que tan en sintonía estamos, que abrimos justamente, y le doy la bienvenida a Gabriel Solórzano, que nos acompaña también, nuestro querido director de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas. Bueno, vamos a abrir justamente con esto. El hecho es que Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia saldrán en libertad tras fallo del Tribunal Constitucional peruano. Ustedes recordarán, originalmente Ollanta Humala había sido privado preventivamente de libertad. Tenemos que tomar en cuenta que eran 18 meses de cárcel en los cuales pues tendría que estar detenido, 18 meses en los que se llevaría adelante el juicio en su contra y en contra de Nadine Heredia. Recordemos que Ollanta Humala fue presidente de Perú entre el 2011 y 2016. También recordemos aquella época en la que también fue candidato presidencial en el 2006, que perdió ante pues Alan García. Pues en el caso de Humala, digamos, hay dos elementos que destacan en términos de la investigación y en términos del procesamiento judicial. Obviamente es hablar de Odebrecht. Odebrecht ha, digamos, llevado, anclado esos tentáculos a gran parte de nuestro continente, ha contaminado, no sé si ha contaminado, en todo caso ha sido la empresa más que ha resaltado en los últimos al menos 4 años en términos de esta investigación, digamos, regional en contra de la corrupción. Bueno, entonces Odebrecht es uno de los casos que se manejan en contra de Ollanta Humala, pero también entender que otras de las investigaciones en curso que se mantienen tienen que ver con la facilitación de recursos por parte del gobierno del finado de Hugo Chávez para la campaña del 2006 en la que perdió. Ustedes recordarán, siempre lo hemos comentado, uno de los elementos que sin duda alguna llevó al descalabro político de Ollanta Humala en el 2006 y fue lo primero que cambió de cara a la elección del 2011, tuvo que ver justamente con su cercanía con el régimen de Chávez. A pesar de que tenía el financiamiento, pues el acercarle tanto al régimen lo llevó hacia el descalabro político. Bueno, pues estas son las dos investigaciones. El Tribunal Constitucional decidió justamente este día jueves por mayoría revocar la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, detenidos desde hace 9 meses en el marco de la investigación que afrontan por el presunto delito de lavado de activos, principalmente, como les he comentado, pues por el caso Odebrecht. El hecho es que el Tribunal Constitucional
consideró en mayoría, de acuerdo con fuentes pues al diario El Comercio de Perú, que no se ha comprobado que Ollanta Humala haya realizado una compra de testigos en el caso Madre Mía, elemento usado por el Ministerio Público para advertir un peligro procesal, de allí a que se le llevó detenido de manera preventiva, insistimos, y pues ha sido puesto en libertad luego de pagar, no sé si el término jurídico es el correcto, pero luego de estar 9 meses en prisión. El juicio continúa, no es que ha quedado absuelto de ninguna manera, el juicio continúa, pero continúa ahora en libertad. Ahora veremos, por supuesto, cuál será el resultado de ese juicio que se lleva en contra de Ollanta Humala y, por supuesto, de Nadine Heredia. El hecho es que, como les he comentado, pues se le acusa de lavado de activos, de asociación ilícita para delinquir, especialmente de cara al dinero para las campañas electorales de Chávez Odebrecht. De hecho, se calcula, es uno de los presidentes que menos dinero Odebrecht habría recibido en nuestro continente, es importante destacarlo también. Se calcula que recibió Ollanta Humala aproximadamente $3 millones por parte de la constructora privada brasileña Odebrecht. Claro, seguramente ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo vas a decir que $3 millones no es nada? Bueno, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Alejandro Toledo, presidente entre el 2001 y el 2006, se calcula que en términos de sobornos y de pagos indebidos, no solo para campañas, sino para el lucro personal, Alejandro Toledo habría recibido $20 millones. E insisto, entender la magnitud en la que tu país de origen, sea cual sea, tenga a todos sus presidentes vivos bajo un proceso judicial, eso tiene que llamarnos a la reflexión, eso tiene que llamarnos a entender, o al menos a analizar qué estamos haciendo también como ciudadanos. Afortunadamente, insisto, esto se vive en Perú porque las instituciones gozan de cierta comodidad en términos de separación de poderes. Tal vez si esto se permitiera, por ejemplo, en Venezuela, la cosa sería tan o más dramática. Pero la realidad es que, más allá de que exista la separación de poderes en Perú, la pregunta es, ¿por qué entender, y voy de atrás para adelante, que Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK están todos siendo enjuiciados por diversos casos, por supuesto de los más dramáticos, violaciones a la lesa humanidad, a los derechos humanos por parte de Fujimori, aunque también se le acusa de asociación ilícita para delinquir, blanqueamiento de capitales, homicidio, lesiones graves, secuestro agravado, en fin, el caso de Fujimori, recordemos que él fue presidente entre el 90 y el 2000, Alan García entre el 2006 y el 2011, también tráfico de influencias de cara a Odebrecht, les he comentado ya el tema de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, también lo hemos hablado, y también de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar ante la inminencia de la vacancia presidencial que le daría el Congreso peruano. Preguntarnos qué ha ocurrido en el Perú como para que sus 5 últimos presidentes, no se haya salvado uno solo, estén procesados o estén siendo investigados a causa de este tipo de hechos de corrupción, entre otras cosas, son preguntas que vale la pena que nos hagamos. A ver, me disculpan, voy a incorporar los comentarios acá de todos los que nos acompañan. Lina Escobar, Zuli Quiñones, Arsenia Prieto, Judith Carmona, Rafael Vargas también nos saluda. Qué bueno que estés por allí con nosotros como de costumbre. Bienvenido a tu casa a darnos tu opinión. Raquel desde Australia, como siempre. Ramón José Medina. Zuli nos reporta problemas con el internet. Mi queridísima colega y amiga Sibyl Perret Gentil, un honor tenerte conectada. Ojalá que pronto puedas venir de nuevo a nuestro programa. Emerson también, Rolando Tafur de CNC Florida Central nos acompaña. Pues a ver qué tenemos por acá. Luis Alberto Bonillo, Piedad Franqui, Reinaldo Rincón, mucha gente querida. Gabriel de hecho nos reporta trancas y manifestaciones en variadas zonas del estado Barinas. El hambre está matando a la gente, refiriéndose por supuesto a Venezuela. Parte del drama que se vive no solamente en el estado Barinas, entender que en la mayoría de los estados del país se están viviendo este tipo de protestas, no solo por el tema del hambre, sino por no contar con medicinas, por no tener servicio de agua, por no tener servicio de luz, entre otras cosas. Fíjense que a partir de la pregunta que nos lanzó por allí astutamente Mónica Salazar, Raquel desde Australia nos contesta y dice: no es correcto, debería seguir en prisión porque hay excepciones. Nos comenta Raquel, bueno, lo que ocurre en este caso
es que además de ya tener 9 de los 18 meses detenido tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia, la investigación, aparte de seguir su curso, pues ha tenido fallas en torno a las pruebas que ha entregado, que ha facilitado el Ministerio Público. Esto indica que se le da el beneficio al enjuiciado, al que está siendo procesado, para poder ser investigado y poder ser juzgado en libertad sin poder salir, en este caso, de Perú. Si ustedes me preguntan, en todo caso, lo que opino es que lo ideal es que si estos individuos han cometido este tipo de actos y se demuestra su culpabilidad, pues deben ir definitivamente a pagar cárcel, a pagar prisión. Me disculpan. No problemas ahora, de nuevo la garganta, los jueves termino así bastante agotado, pero lo que les comentaba es que pues sin duda alguna deben pagar prisión. Ahora, que sean juzgados, detenidos o estando en libertad, a mi juicio es lo de menos, siempre y cuando el juicio garantice que estos individuos, de ser declarados culpables, paguen hasta las últimas consecuencias. Al estilo Lenín Moreno, es decir, aquel corrupto se le inhabilita de por vida, se le quitan todos sus bienes y va detenido tantos años sean necesarios, tantos años lo indique la ley. Eso, por supuesto, parafraseando parte de lo que ha significado este cambio de política en el Ecuador. Pero bueno, importante presentar de cara a la opinión pública y de cara a hacernos una idea general, presentarles pues cuáles son los hitos más de los más de 3 años bajo investigación, hablando por supuesto del caso de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Por cierto, el Comercio de Perú publica esta nota y lo comento brevemente para continuar con el resto de nuestros países. Por ejemplo, desde enero del 2015 hasta ahora, las investigaciones contra el expresidente de la República Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han tenido pues idas y venidas a la espera de una denuncia por el presunto delito de lavado de activos. En las próximas horas, y ya ustedes lo conocen, ambos saldrán libres tras cumplir 9 de los 18 meses de prisión preventiva que fueron dictados en su contra. Tras semanas de espera, el Tribunal Constitucional decidió por mayoría que estaba fundamentado el recurso de habeas corpus, muy parecido al que introdujo Lula da Silva, el cual fue negado. En este caso fue aprobado, pues el cual presentaron los abogados de Humala y Heredia para revocar la prisión preventiva. Con esto se marca el más reciente de un largo listado de hitos que han marcado pauta durante estos más de 3 años de investigación. El primero, entender lo que significó la delación de Marcelo Odebrecht, el gran capo mandamás de la constructora Odebrecht. En el Perú ya se había reabierto la investigación contra Nadine Heredia y su entorno por el presunto delito de lavado de activos, cuando en febrero del 2016 salieron a la luz los primeros indicios de que el caso Lava Jato y las investigaciones contra la constructora brasileña Odebrecht salpicarían a la campaña presidencial del 2011 de Ollanta Humala. Primero salieron a la luz los reportes de la policía de Brasil sobre el hallazgo de anotaciones sobre y transacciones con por un valor de $3 millones a favor de Humala y de Heredia. Todo esto, por supuesto, sería confirmado en las declaraciones del propio Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos. Él dispuso, por pedido del Partido de los Trabajadores de su país, pues que se le entregue esa millonaria suma a la campaña presidencial del nacionalismo. El segundo punto sería la confirmación de Jorge Barata. ¿Y quién es Jorge Barata? Ya les voy a comentar en muchas de las respuestas que brindó Marcelo Odebrecht. El empresario señaló a Jorge Barata, el ex superintendente de la constructora brasileña en el Perú, como responsable de dar más precisiones. Pese a que el aporte fue requerido por su entonces jefe Marcelo Odebrecht, Barata confirmó esta versión al detallar que tuvo conocimiento de estos aportes. Incluso señaló que esto podría generarle problemas, ya que $3 millones superaba por mucho los aportes de la firma brasileña, en la cual habría destinado a la que era también la candidata con mayores probabilidades de ganar en el 2011, que fue Keiko Fujimori, que ustedes recordarán. El cinismo de Odebrecht, los tentáculos de Odebrecht llegaban a tal punto en el que ellos apostaban, yo lo comentaba el otro día, es como si tuviésemos 10 caballos de carrera o 5 caballos compitiendo en la misma carrera, y con un sorprendente, enorme, grosero fajo de billetes, pues voy a repartir
o apostar a todos y cada uno de los caballos, no importa cuántos pierdan, lo importante es ganar por re o por fa. Así ocurrió, hasta que pues, por supuesto se dio con el caso Lava Jato, con los presidentes de nuestro continente, incluyendo a Santos, porque no fue el único. Entonces entender como Santos, como Toledo, como García, como Humala, como Maduro, por supuesto, quién sabe, muy probablemente como Chávez, como desde República Dominicana, desde Panamá, pues se movieron los hilos, las fibras, de tal manera en la que se pudiera apostar tanto el que ganara como el que perdiera. Cualquiera de los dos, cualquiera de los tres podía hacerlo y entonces pues ya vendría yo a cobrar, yo Odebrecht, a eso me refiero. Por ahí me dice, bueno, no, el tema de Raquel, Raquel nos dice que alguien si le puede comentar lo que está pasando en Nicaragua o está todo tranquilo, pues para nada está todo tranquilo. Vamos a estar hablando, ya será probablemente la segunda parte del programa, sobre Nicaragua. Se ha duplicado la cifra de asesinados en Nicaragua, vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Bueno, pues el segundo elemento, las finanzas del Partido Nacionalista, los 3 millones a favor de la campaña del Partido Nacionalista, fueron un elemento más entre las irregularidades que el Ministerio Público detectó en el manejo del dinero de sus campañas entre el 2006 y el 2011. En los registros ante la OMPE, pues el nacionalismo presentó una lista de 64 personas que supuestamente aportaron unos 4.5 millones de soles. De ellos, la Fiscalía ubicó a 49, quienes por cierto se negaron a haber realizado aporte alguno. Otras 15 dijeron que apoyaron la campaña por motivos o por montos mucho menores a los consignados. También entender el mundo de Nadine. Las investigaciones alrededor de Nadine Heredia han permitido a la Fiscalía sumar otros elementos al proceso por presunto lavado de activos. Por un lado, por ejemplo, se detectó que la ex primera dama usó la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón para hacer compras, y escúchenlo bien, por $38.000 en ciudades como Nueva York, Roma, Valencia y Florencia. Calderón pues fue asesora legal del despacho presidencial y parte del directorio del Consejo Directivo del Organismo Superior de Contrataciones del Estado. Y por supuesto, el quinto hito sería básicamente la prisión, preventiva que fue asignada para ellos. Recordemos, en el 2016, a finales del 2016, 12 años de cárcel, y pues ya conocemos cuál ha sido el resultado. Recordemos que ellos están presos oficialmente desde el 13 de julio pues del 2017. Hace 9 meses exactamente está detenida esta pareja, bueno, la que fue pareja presidencial. Bueno, pero nos toca, por supuesto, continuar analizando lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Les prometí que el día de hoy iba a ser variado. Algo que no les comenté ayer, no nos dio tiempo de poderlo completar, saltando de Perú a los Estados Unidos. Vamos a unir dos notas. Vamos a comenzar con la del día de hoy. La primera es que Mike Pompeo ha sido confirmado por el Senado estadounidense como secretario de Estado. Importante destacar, Mike Pompeo, nosotros les comentábamos, viene a pues sustituir al despedido Rex Tillerson, al mejor estilo de Trump, pues a través de un tweet le comunicó al ex secretario de Estado Rex Tillerson que pues se sabe en sus funciones, le agradecía y pues sencillamente le daba entrada a Mike Pompeo. ¿Quién es Mike Pompeo? ¿Quién fue Mike Pompeo hasta este día jueves? Mike Pompeo fue el pues director de la CIA en funciones hasta este día jueves, cuando el Senado ha confirmado oficialmente a Pompeo como secretario de Estado. El hecho es que el Senado confirmó hoy pues al hasta ahora jefe de la CIA, Mike Pompeo, como el nuevo secretario de Estado, con uno de los menores apoyos de la historia del cargo. Interesante también destacar esto, porque cómo han variado, ustedes recordarán, lo hemos hablado también muchas veces acá, entender cómo la estabilidad democrática en los Estados Unidos está cimentada en la separación de poderes y en la fuerza, sobre todo, que tiene el poder legislativo. Bueno, esa fuerza está dada también por acuerdos internos. Esos acuerdos internos parten por entender que hay ciertos cargos o ciertas decisiones que tradicionalmente se presentan a modo bipartidista, es decir, los republicanos y demócratas procuran que
pavimentando el terreno para la estabilidad democrática, política y el crecimiento institucional, pues algunas decisiones, como les he comentado, lleguen de manera unánime. Pues desde que está Trump acá, ha roto 2 récords. El primero, que es el que se mantiene al momento, tiene que ver con la designación de Rex Tillerson, el año pasado. Además, les voy a leer esta nota que es imperdible del diario Las Américas, que fue la designación con la menor cantidad de apoyos de la historia del cargo. Y la segunda, pues con Mike Pompeo, que es el que le sigue a Rex Tillerson en términos de esta decisión. Bueno, el hecho es que con 57 votos a favor y 42 en contra, Pompeo, un ultraconservador con fama de halcón, pasa a dirigir la política exterior del presidente Donald Trump tras el despido en marzo de Rex Tillerson. El resultado de Pompeo es el segundo peor, y escúchenlo bien, que ha obtenido en los últimos 50 años un candidato a secretario de Estado, un récord que ostenta solo su predecesor, Rex Tillerson, quien fue confirmado en febrero del 2017 por 56 votos a favor y 43 en contra. Solo un voto, digamos, hace que Mike Pompeo quede menos golpeado con el caso de Tillerson. Nunca antes un candidato a la jefatura diplomática del país, un cargo cuyo proceso de confirmación suele tener más consenso bipartidista que otros del gabinete, había encontrado un rechazo tan bajo en el Congreso, tan alto en el Congreso. Los contrarios a su nominación señalan su línea dura, sus posiciones ultraconservadoras en términos como el matrimonio homosexual y en general una visión de la política exterior demasiado similar a la de Trump, más agresiva que la diplomática. Habrá que ver cuáles serán, porque ya ha sido confirmado formalmente Mike Pompeo como secretario general. ¿Cuáles serán las decisiones? Porque entendemos el punto en términos de ser una figura, una ficha ultraconservadora. Ya se hablaba que entre Trump y Rex Tillerson había peleas en términos o discusiones en términos de lo que pensaba cada quien de cómo administrar la política exterior del país, aunque obviamente la máxima magistratura está en manos de Donald Trump. Bueno, pues sin embargo, aparentemente era un poco más suave, un poco más mediador, conciliador, Tillerson entonces sale formalmente del Departamento de Estado, entra Mike Pompeo y nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál será la posición del gobierno del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, de cara a sus vecinos de América del Sur? Hemos visto cómo buena parte de nuestros países ha levantado la bandera roja de la crítica, anunciando o cuestionando, mejor dicho, la decisión de Trump de no asistir a la Cumbre de las Américas, obviamente motivado por causas mayores, entre ellas el ataque que las tropas de la coalición enviaron a Siria. Y también, por supuesto, por la crisis, no solo con Irán, sino también con Corea del Norte, hablando, por ejemplo, de la suspensión del viaje de Trump a Colombia. ¿Qué ocurrirá ahora? Son preguntas que uno se hace. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, en el caso de Venezuela? Si ya veíamos a un Tillerson que antes de hacer esta ronda bien importante por América Latina en Texas anunciaba su posición ya oficial y decía, hey, lo que queda para Venezuela es o la renuncia de Maduro o la acción militar. Y esto, por supuesto, levantó todo el polvo que pudo haber levantado en Venezuela y en 3 o 4 reductos del comunismo en América Latina, sin mayor importancia. Pero nos preguntamos si la figura de Mike Pompeo, con un Donald Trump, con un Marco Rubio, irán a influir de alguna manera en algún cambio importante de cara a su política en América Latina y lo que pueda significar. No lo sabemos. Lo que sí quiero destacar, y esto me lo compartió mi queridísima Elena Madán, cubana, además casi que venezolana, adoptada, no sé si está por allí conectada con nosotros. Fuera del aire, hace que será un poco más de 2 semanas, me escribía y me decía que su preocupación, incluso me grabó una nota de voz, unas cuantas notas de voz, su preocupación era que los venezolanos, y quiero que prestemos muchísima atención en esta parte, los venezolanos estamos cayendo en la misma trampa en la que cayeron los cubanos, soñando año a año, día a día, mes a mes, hora a hora, con la libertad de Cuba, soñando con que naciones amigas al pueblo cubano llegarían pues a La Habana a rescatarlos, a liberarlos del yugo opresor. Ella me dice que año tras año
hasta el día de hoy, hasta el cierre de esta edición, es lo que sueñan y es lo que ha mantenido engañado al pueblo cubano. Y a la Armada advierte que en Venezuela está pasando exactamente lo mismo. Por supuesto, ¿qué nos dice? Pues definitivamente ella considera, y ahí estamos de acuerdo, no totalmente, pero sí en buena parte de su argumento, en que pues en el caso venezolano pues el liderazgo tiene que estar dentro del país, que el país va a ser el que determinará si este grupo de secuestradores saldrán del poder o si por el contrario se mantendrán. A su juicio no va a haber ningún tipo de intervención extranjera. Yo creo que sí pudiera haber, por eso es que digo que no estoy totalmente de acuerdo. Hay intereses y hay temas profundo desde el punto de vista del espacio que ocupa Venezuela para América del Sur, de los recursos naturales que tiene Venezuela, de la importancia en términos de capital humano, de la densidad poblacional. Hay algunos elementos allí que vale la pena entender, la figura de Rusia, China, Irán, etcétera, y la figura de Venezuela de cara a lo que han significado estos grupos de choque, desestabilización, grupos terroristas. Es decir, hay elementos que sí son creíbles de cara a lo que pudiera significar una posible acción que se genere desde el extranjero. Sin embargo, en lo que sí estoy seguro es que el pueblo venezolano tiene que, independientemente de lo que se pueda decidir puertas afuera, con el apoyo, ojalá, de países hermanos, pues tenemos que salir de esta pesadilla que nos ha mantenido, por supuesto, perdidos, no solamente a Cuba, sino también a Venezuela. A ver, voy a incorporar algunos comentarios. Luis Alberto por ahí dice, ¿qué beneficio trae estos en el caso de Venezuela? Bueno, justamente es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué creemos nosotros que pudiera ocurrir de cara al régimen venezolano? Tener a Mike Pompeo, ultraconservador de la línea dura, el halcón, como se le dice, de cara al régimen de Maduro. Son preguntas, insistimos, que nos hacemos porque este ex director de la CIA pasa a dirigir la política exterior del presidente Donald Trump, que conoce muy bien lo que está ocurriendo porque la CIA se encarga de investigar no solo a los que están en casa, sino a los que están afuera, que pudieran servir como puentes para el terrorismo, para el narcotráfico, para los grupos de choque, para la desestabilización, para el debilitamiento del aparato democrático, institucional de nuestro continente. Por lo tanto, pues probablemente con conocimiento de causa, la visión que le pueda imprimir Pompeo a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos sea una visión mucho más práctica, mucho más ofensiva que la que, por ejemplo, pudo haberle impreso pues el ex secretario hoy, Rex Tillerson. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, se nos ha ido el tiempo muy rápidamente. Les pido que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 665.